Buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy es muy temprano, son las 6:30 y nos hemos levantado tan temprano porque tenemos que coger un tren de Bandung a Yogyakarta. En este vlog vamos a enseñaros el trayecto, cómo son los trenes de larga distancia aquí en Indonesia. En total el viaje es de 6 horas, nos van a dar de comer y todo. Y para nosotros es una experiencia totalmente nueva, así que vamos a compartirla aquí. Ahora el primer paso es comprar los billetes. Cuando los tengamos os informamos del precio y de lo que vamos haciendo. Ya tenemos los tickets con nosotros. Nos han costado un total 760.000 rupias indonesias. Un poco más caro porque hemos cogido la Executive, ya que eran tantas horas. Hemos pensado que sería lo mejor. Y ahora vamos a hacer el Rapid Test, que tienen habilitado una zona para hacerlo justo al lado de la estación, así que bastante práctico. Esta vez le ha tocado a Marta primero. ¿Esto qué? Pensaba que me hacían los dos y solo con uno ya va. Y ahora el turno de Eric. Eric. Cómo me gustan estos momentos. Sí, es lo mejor de viajar hoy en día. Nos acaban de dar los resultados y atención, señoras y señores, somos negativos, así que ya podemos coger el tren. Bueno, aún no, porque faltan muchas horas, pero vamos a desayunar y después ya podremos coger el tren porque somos negativos. La estación de Bandung no es muy grande, este es el hall principal y básicamente la opción que tenemos para desayunar es esta. Hay pastas y café, así que genial para coger fuerzas estas primeras horas de la mañana. Ya tenemos el desayuno servido, 2 americanos para despertarnos y 2 brownies. ¡A comer! Aquí te controlan el ticket y el rapid test. También nos están pidiendo la vacuna, que llevemos las 2 dosis. Y si está todo correcto, vamos al tren. Este es el tren con el que vamos a hacer el viaje. Ahora ya solo tenemos que buscar nuestro vagón, que es el 6, aquí lo indica, los números. Este es el 3, tenemos que andar un poco más. A ver qué tal es por dentro. Parece que ya llegamos a nuestro vagón, es casi el último. Por adentro. Uf, hay gente, ¿eh? No me acuerdo de nuestro asiento. Maletas colocadas, estos son nuestros asientos. El vagón va medio lleno, medio vacío, depende de cómo se mire. Primeras impresiones del tren, yo me esperaba un poco más de calidad al ser clase executive, pero el estado del tren es bastante viejo, los asientos están un poco sucios también, así que en ese sentido no sé cuál es la diferencia con el resto de vagones y si realmente merece la pena pagar este plus que hemos pagado nosotros. Pero bueno, vamos a ver cómo transcurre el viaje. Aún nos quedan muchas horas por delante. Nivel limpieza y estado de las instalaciones, como veis los asientos son muy viejitos. Esto está muy sucio. Y el botón este para reclinar el asiento, un asco. Suerte que llevamos siempre nuestro fiel amigo desinfectante porque... madre mía. En cuanto a la comodidad de los asientos, simplemente tienes el reposapiés y un botón para estirarte. Oh, y ya está. Bye bye, Bandung. Nos acaban de entregar un par de bolsitas con mascarillas y una toallita desinfectante. Llevamos ya casi 2 horas en el tren. Eric está ocupado cazando Pokémon y yo mientras tanto voy contemplando el paisaje, que sin duda es lo mejor de este viaje.
tren de largo recorrido va haciendo algunas paradas en otras estaciones y llevamos prácticamente la mitad del trayecto, llevamos casi 3 horas ya en el tren. En teoría habíamos leído que nos daban de comer, pero por ahora nadie ha pasado aquí con el carrito de la comida ni nada. No sé si al final nos darán de comer, pero si no, cuando lleguemos a Yogyakarta tendremos que ir corriendo a un restaurante porque yo ya empiezo a tener hambre. Yo tengo ya mucha hambre. La verdad es que ahora comer algo estaría bien, pero sí, lo que dice Eric, de momento no tiene mucha pinta de que vaya a pasar nadie, quizás un poco más tarde. Sí, o preguntaremos a ver si nos dicen algo. Esta no es la primera parada que hacemos, hemos hecho ya 2 paradas también en otras estaciones, así que tiene pinta que haremos alguna más y esto va un poco para largo. Quizás llegaremos más tarde de lo que nos decían, porque no creo que lleguemos en 3 horas, porque lo he mirado en el mapa y aún queda. Tenemos tren para rato aún. Paciencia. Qué bonito. Pues definitivamente no nos van a dar de comer, lo hemos preguntado y si quieres algo de comida tienes que pagar. Nos ha sorprendido un poco porque al ser un viaje tan largo de 6 horas que justo coge la hora de la comida, esperábamos que estuviera incluido en el precio del billete algo de comida, ni que fuera un tentempié, pero no, se ve que no. Y hemos consultado las opciones del menú y no hay nada vegetariano, así que nos toca esperar hasta llegar a Yogyakarta y poder comer algo. Esto es un fallo porque quizás hubiésemos tenido que comprar algo antes de subir al tren, unas patatas o unas galletas, pero es que estábamos tan convencidos de que nos darían algo que ya no hemos pensado en el asunto y hemos subido sin más. Ahora hemos vuelto a parar en una estación, creo que ya será la última parada antes de la nuestra, queda una horita ahora. Así que bueno, intentaremos pensar en otras cosas que no sean el hambre que tenemos, porque de verdad que yo llevo una hora que me están rugiendo las tripas. Tengo mucha hambre. Además es que hemos desayunado muy temprano y ahora está siendo un poco duro. Pues por fin hemos llegado a Yogyakarta después de más de 6 horas de tren. Ahora nada, buscar un taxi, check-in del hotel y a comer ya. Estamos en el Grab, nada más salir de la estación lo hemos pedido por la app y muy rápidamente ya ha venido el conductor y estamos en dirección al hotel. Tenemos ganas de llegar porque ha sido un viaje largo y ahora cuando dejemos todas las maletas y vayamos a comer os comentamos un poco impresiones generales de este viaje con Kai, la compañía de trenes que hemos hecho hoy de Bandung a Yogyakarta. La bienvenida en Yogyakarta. Por fin, misión del check-in cumplida. Uf. A ver ahora qué tal la habitación. Marta va a hacer los honores. ¡Qué grande! Uf. A ver, un momento que te pongo luz. Ya se ve un poco, ¿eh? Hombre, es bastante grande. Sí. Tachan. Nada mal. Oh, ¡Qué ganas tenía de llegar! ¡Por fin! por fin. Nos ponemos un poco cómodos y a comer, ¿no? Sí. ¡Oh! ¡Qué cansancio! Hola de nuevo. Desde que hemos comido han pasado unas cuantas horas porque hemos tenido que hacer la PCR para volver a Bali, que en 2 días nos vamos y tenemos que presentarla en el aeropuerto. Y queríamos hacer un poco de resumen y valoración de nuestra experiencia en el tren. Entonces, ha habido algunos puntos que no han estado a la altura de nuestras expectativas. Por un lado, el estado de las instalaciones, ya os hemos enseñado que el vagón estaba un poco sucio. Además, también ha habido un momento que hemos ido al lavabo y estaba fatal. Después también que al ser un viaje tan largo esperábamos que nos dieran algo de comer, ya os lo hemos comentado,
Después hemos descubierto que no, que había que pagar la comida, pero es que tampoco nos han ofrecido ni una simple botella de agua y en un trayecto de 6 horas creemos que mínimo que poder beber un poco de agua. Y por último también nos ha costado bastante comunicarnos con el personal del tren. A duras penas hablaban inglés y creemos que esto es una competencia básica, sobre todo en el sector servicio, de cara al público es muy importante el poder hablar inglés. Y como punto positivo, para mí sin duda el paisaje. Sí. Hemos pasado por unos campos de arroz preciosos, montañas, bosques, mirábamos por la ventana y todo el rato era verde, verde, verde. Y sí, durante 6 horas un paisaje precioso y un espectáculo, poder ir mirando por la ventana la naturaleza de Indonesia. Y sin duda el mejor punto de viajar en tren por Indonesia es todo el tiempo que te ahorras, porque tardarías muchas más horas en coche o autobús, así que esta es la gran ventaja. Esperamos que os haya gustado este vlog y que os pueda servir de ayuda la información que hemos compartido aquí. Nosotros sin duda, si volvemos a viajar en tren por Indonesia, hay algunas cosas que haremos de forma distinta. También pues nos ha servido para experimentar una forma distinta de viajar por este país. Y nos vemos próximamente en nuestras últimas aventuras por Java. Ahora ya estamos en Yogyakarta y vendrán algunos vlogs más por aquí. Así que nada más, Becky y Evan se despiden aquí. ¡Chao! Wow.